un nuevo webinario del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Marcus Johnson, quien expondrá sobre el tema la formación de un discurso electoral de raza en Panamá en el siglo XX. El doctor Johnson es profesor de Ciencias Políticas en la University of Maryland y se dedica a investigar el papel de la estructura e identidad racial en la política de América Latina. Johnson hizo sus estudios doctorales en Ciencias Políticas en la prestigiosa Princeton University y ha sido President Postdoctoral Fellow en la Universidad de Maryland en College Park. Su próximo libro, Racialized Democracy, The Electoral Salience of Race in Latin America, presentará un análisis de la evolución de la democracia en la región desde la perspectiva de la movilización de la comunidad afrodescendiente. Ese libro se suma así a otras importantes obras recientes, como lo es, para el caso de Panamá, la obra de la doctora Caixa Corinaldi, Panama in Black, publicada por Duke University Press, y al continuo interés en conocer en detalle la participación de los panameños afrodescendientes en la sociedad y política panameña y la vida del Caribe en general. Para el Tribunal Electoral, para el INEP y para mí personalmente, constituye un honor y un gusto enorme contar con el doctor Johnson con nosotros hoy. Él ha dedicado a Panamá parte de sus investigaciones y no pierde ocasión de colaborar con los investigadores panameños. En los últimos años, el doctor Johnson ha sido investigador visitante en el INEP y ha contribuido con conferencias y charlas al trabajo de este instituto, razones por las cuales le estamos muy agradecidos. Esperamos que la de hoy sea únicamente la más reciente de las actividades de cooperación entre el instituto y la Universidad de Maryland en general y con el doctor Johnson en particular. Concluyo señalando que la intervención de hoy, como todas las del INEP, se transmite vía Zoom y por la plataforma de YouTube a la que pueden suscribirse y en la que quedan para su consulta posterior las conferencias realizadas. Las preguntas del auditorio pueden hacerlas a través de las mismas plataformas Zoom y YouTube y serán transmitidas por el moderador al conferencista del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y sin más demora los dejo con el doctor Marcus Johnson. Un placer, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con mi familia de ENED y sin demora voy a empezar con la presentación. Primero quiero decir a Salvador y a Lidia y todo el equipo de ENED, muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Siempre siento en casa cuando estoy con este grupo de gente y estoy muy agradecido de estar. Hoy voy a presentar un trabajo en progreso que viene de un capítulo de mi manuscrito del libro que pretende localizar los mecanismos que generan una política electoral de raza, enfocado teóricamente y empíricamente en el contexto de América Latina. Como dije, es un trabajo en progreso, pues agradezco mucho sus comentarios y sugerencias a este momento. Hace años, más que quiero admitir, empecé a preguntarme si se importa o no la raza a la política electoral en América Latina. Y llegando desde el contexto estadounidense, donde crecí en un ambiente abiertamente racializado, Panamá, y más específicamente los múltiples entrevistados politólogos y sociólogos panameños, me provocó repensar la pregunta de base. Mira primero este tweet de la honorable diputada Kira Harding. Ella, al lado de varias diputadas negras de diferentes partidos políticos, está diciendo: las luchas por los derechos de afropanameños no tienen bandera política. Aquí, durante el mes de la etnia, la raza, aunque no es un clivaje electoral, sí es presente en mente y se presenta como un eje político por diferentes grupos partidarios. También observen esta gráfica. Usando datos de una encuesta de Borges y Asociados, 2 meses después de la elección de 2014,
podemos ver que a pesar de las tasas muy altas de inscripciones en partidos políticos en general, vemos una sobrerepresentación de votantes afros inscritos en partidos, llegando a casi 70% de afrodescendientes en el electorado. Pues vemos en el discurso, en la representación en varios cargos del Estado, y en la participación política, vinculaciones entre la raza negra en Panamá y la política electoral. Este proyecto pretende entender las condiciones que crean estas vinculaciones. Creo que una creciente conciencia negra hace un papel muy importante en esta historia, pero sostengo que no es la historia completa. El trabajo que presento hoy es parte del manuscrito de mi libro Democracia Racializada, la política electoral de raza en América Latina. El título es un juego de palabras del mito de democracia racial o crisol de razas en Panamá. Se divide en 5 partes el libro. Empiezo con una presentación estadística de datos de varias fuentes. Y este análisis demuestra que la raza no está presente en mente como un motivo de participación electoral por una gran cantidad de votantes y partidos en los países de la región. Y claro, como hemos visto en los últimos meses, hay claras excepciones, como la victoria de Francia Márquez en las elecciones de Colombia, pero también como el liderazgo de Marielle Franco y otras afro-brasileras que están presentando por oficinas. Y también Epsi Campbell Barr, la última vicepresidente de Costa Rica. Vemos especialmente en este movimiento la gran visibilidad del trabajo de mujeres negras en luchar por los derechos de la comunidad afro. Pero en muchos casos, la evidencia cualitativa y cuantitativa no muestra que la identidad colectiva como afro es un principal motivo en el comportamiento político. Pues el segundo capítulo del libro presenta un marco teórico que presenta una corrección y una elaboración de cómo se importa la raza. Es una elaboración de un marco teórico muy usado en la política identitaria que proponga que la presencia en mente de identidades raciales es variable, algo que puede subir o bajar en importancia debido al contexto político. Una explicación central en esta literatura y también en la teoría del libro es el discurso político de las élites como un mecanismo de la focalización de la conciencia colectiva en el ambiente electoral. El argumento también presenta una corrección a la tendencia en enfocar exclusivamente en el discurso racial a la exclusión de factores estructurales que también contribuyen a brechas en la participación de diferentes grupos. Es decir, que sin pensar en la raza, todavía puede movilizar la estructura de desigualdad racial. Y por eso podemos observar patrones diferentes en participación entre grupos. El tercero y el cuarto capítulo del libro combinan encuestas de opinión pública, varios experimentos y entrevistas, y también grupos focales para probar las ramas diferentes de la teoría. Y hoy voy a presentar el argumento, parte del marco empírico y observaciones preliminares del quinto capítulo del libro, que enfoca en cómo se desarrolla la política de la raza en Panamá y en el siglo XX. En vez de presentar una foto de la política identitaria en un contexto de una conversación, una encuesta o un experimento, este capítulo pretende construir una cronología de cómo y por qué la identidad negra se hizo un papel central en las elecciones de las décadas 40 hasta la dictadura de Omar Torrijos. Por eso, aprovecha de los estudios de académicos panameños como Melba Gudín, Kaisha Corinaldi, Ariana Cordes, Gerardo Maloney, George Priestley y Marek Salazo, que dieron voz a las luchas y éxitos del movimiento afrohistórico y contemporáneo.
Pues antes de presentar algunos de los resultados, quiero presentar el marco teórico del proyecto. Empiezo con la formación racial. Usando el marco teórico de raza estructural y la colonialidad de poder por Aníbal Quijano, empieza con una exploración de por qué y cómo se construyó el fenómeno de la raza. Se construyó la raza en el sentido de que el Estado empezó a enumerar categorías denominadas como razas distintas en el siglo XVI como una manera de legitimar la desigualdad política, económica y social dentro de la economía política de esclavitud y mantuvo esta estructura como una manera de legitimar la reproducción de la desigualdad entre razas a partir de la abolición de la esclavitud. En este proceso se define y redefine las categorías principales de estratificación racial, codifican normas y relaciones de poder desigual dentro de estas categorías por leyes, proyectos de economía política y las interacciones cotidianas dentro de este sistema. Y en total se genera identidades dentro de las categorías impuestas por el Estado. A partir de este punto de formación racial, vemos dos vías distintas pero relacionadas para formar una política electoral de raza. Por un lado, la rama 1 trata de un discurso racializado, aprovechando de la formación racial, políticos de partidos desarrollan un marco racializado para llamar la atención de votantes de distintos grupos. Este marco político da un sentido común a estas identidades dentro del contexto electoral y crea una conciencia colectiva y por consecuencia votantes forman actitudes y comparten en una manera colectiva. La segunda rama, también empezando con la formación racial, argumenta que también hay una estructura racializada que tenemos que tener en mente cuando estudiamos la política de la raza. El proceso de la formación racial genera desigualdades entre categorías racializadas. La función de formación racial es para legitimar estas desigualdades y por eso vemos en las concentraciones geográficas, en la desigualdad socioeconómica, en diferencias de derechos formales y informales, cuando hacen la política sobre estas brechas materiales y sociales, generan diferencias en cómo participan los diferentes grupos de votantes. Es esta hipótesis que tengo, por ejemplo, para explicar estas brechas en la membresía en partidos entre la comunidad afro y otras comunidades, como empecé con esta intervención. Como se ve, ambos ramas explican diferentes procesos. El rama discursivo explica participación colectiva entre grupos, es decir, que la raza es presente en mente y un motivo de las actitudes y comportamiento política. Incluye aquí una foto de los papeles de George Westerman, un activista, diplomático y escritor, y también un patrón del partido Coalición Patriótica Nacional, que muestra la estructura de los líderes antillanos que movilizaron para acercar los votos de la población afro en las elecciones de 56. Observa primero que la mayoría de los nombres en la lista son anglófonas, evidencia de identidad negra antillana, y también muestra la estructura jerárquica de la campaña. Pero la evidencia del rol importante del voto urbano de antillanos, a partir de eso, también he revisado correspondencia entre Westerman y diferentes diputados, y también con don Ernesto de la Guardia, que muestra que este proceso de formación de una comunidad de votantes afros era un proyecto intencional del partido. En la primavera de este año, empecé el proceso de buscar en los archivos nacionales de Panamá resultados de las elecciones presidenciales
entre 1952 y 1956. Y encontré muchas cosas interesantes, incluyendo listas de padrones electorales con nombres, resultados electorales, miembros inscritos en partidos, también con nombres. Y era muy útil para ver estos datos, pero hay un gran problema que estos resultados son más o menos incompletos. Pero estoy intentando usar estos datos para aproximar la colectividad de un voto negro en la ciudad de Panamá en estas ambas elecciones de 52 y 56. Por el otro lado, el rama estructural pretende explicar cómo participan los afros y cómo son movilizados. Es decir, sin requerir motivos explícitas raciales, grupos raciales pueden ser movilizados de maneras distintas. La foto que tengo aquí en la derecha de la pantalla es una carta escrita por George Westerman al líder del partido Coalición Patriótica Nacional, solicitando una apuesta por la señorita Aurora María Corro, que él dice no está inscrita en ningún partido, pero ella ha cumplido y formado una parte de la agrupación que dirigió personalmente. Es decir, que ella era uno de los miembros del como grupo corporativista que había organizado a George Westerman para movilizar los votos del grupo afro como una comunidad colectiva. Y después de las elecciones de 1952, de 1956 y también de 1960, encontré una serie de cartas así entre Westerman y líderes del partido buscando apuestas por diferentes miembros de la comunidad afro. Y además de eso, había muchas quejas en que los líderes de los partidos no cumplió sus promesas a nombrar activistas fieles al partido. Y aunque es difícil usar este récord histórico para probar la desproporción de nombramientos de negros, antianos, a puestos gubernamentales, todavía es posible para ver si había una percepción de diferencia entre cómo estaban incorporados los afros en contraste a la comunidad mestizo o otras comunidades raciales durante la época. Voy a hablar sobre eso muy rápidamente, pero básicamente estoy usando un marco empírico de coyunturas críticas para demostrar que la crítica elección de Arnulfo Arias a la presidencia en 1940 y su decisión de quitar los derechos de inmigración y los derechos a ciudadanía de grupos denominados por estatus migratoria y racial produjo una oportunidad para llamar a una gran cantidad de votantes afros concentrados en su mayoría en las ciudades terminales para partidos y candidatos de un lado al sistema de partido al otro. La decisión de Arias, aunque presentó un shock a la comunidad antiana, quien también apoyó a su candidatura en 1940, no fue externa a las fuerzas antecedentes de formación racial, sino vemos una vinculación entre la historia de la formación racial hasta el punto de el toma la decisión de quitar los derechos de ciudadanía a una gran cantidad de los afros en el país. La clave a este proceso de coyuntura crítica es el cambio importante en las definiciones e identidades raciales, un efecto de la crisis de la soberanía territorial y demográfica que enfrentaron los panameños al resultado del Tratado Bunay-Varilla en 1904. Durante la época colonial y la época colombiana, las categorías raciales y sus fronteras no cambiaron muchos. Los europeos se sustituyeron por los criollos blancos
y los negros esclavizados se hicieron negros o personas de varios colores emancipados, pero básicamente esa estructura de categorías y su ranking o su order estaba más o menos estable. Cuentas de la época, especialmente de observadores que vinieron de fuera de la República, notaron que los panameños en su mayoría parecían como negros. Y más, estos observadores burlaron las afirmaciones de la élite panameño de la época de su pureza de sangre europea. Voy a dejar este punto para preguntas, pero es importante también, como estoy desarrollando este capítulo, para considerar las explicaciones alternativas por este cambio en el discurso racializado. Voy a hablar un poco más, un par de minutos más, sobre los pasos hacia la movilización de la raza y podemos abrir a preguntas. Entrando en el siglo XX, las principales comunidades demográficas, siguiendo el censo de 1940, eran los blancos criollos, los negros emancipados, los mestizos, la población extranjera y las nacionales de Colombia. Y vemos un cambio importante viendo esta tabla del censo en 1940. La migración provocó una serie de cambios en cómo definieron tres categorías específicas: la raza negra, la raza blanca y la raza mestiza. Según las instrucciones del censo de 1940, se eliminaron la categoría mulato y también integraron a diferentes grupos de comunidades indígenas dentro de la categoría de mestizo. Y el mismo proceso hicieron para cambiar las categorías blanco y negro. La categoría blanca y negra, por causa de migración de gringos y antillanos, también cambió fronteras de blanco y negro. Como argumentó Marix Salazo, la concentración urbana de la comunidad antillana también provocó redefinir y codificar el estatus foráneo dentro de la categoría black. Por su tamaño relativo en relación a otros grupos de migrantes, la política migratoria tendría sus efectos muy grandes o más grandes por número de personas afectadas en la comunidad negra antillana. En el próximo paso del análisis, voy a evaluar la coyuntura crítica que propongo que ocurrió durante el primer mandato de Arnulfo Arias con la nueva Constitución. Sostengo que fue este cambio que provocó grandes efectos por miles de votantes en las principales ciudades donde ubicó la mayoría de los votantes. Estoy en el proceso de analizar los discursos de Arnulfo Arias dentro de los años 35 hasta los años 41 y su vinculación con el Grupo Acción Comunal para demostrar que fue esta decisión en particular que provocó la incorporación de los votantes afros en el discurso político. Y no simplemente fue una explicación sobre el tamaño grande de la comunidad afro o su concentración en las ciudades terminales. Había algo distinto sobre esta decisión a quitar los derechos de la ciudadanía y después la respuesta del Estado para reinstituir estos derechos de ciudadanía que provocó un cambio en el discurso sobre la raza en la política electoral. Y vemos un cambio tan grande que Arnulfo Arias en las últimas veces que presentó por la presidencia, estaba incorporando un discurso inclusivo de los afros. Él también notó la importancia de movilizar esta comunidad para ganar elecciones durante este tiempo. Pues por la duración de este proyecto he recogido cientos de documentos de tres archivos principales. Los papeles de George Westerman en la ciudad de Nueva York y en Panamá de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional.
Donde hay brechas en los archivos, he consultado historiografías de la época para entender mejor el contexto político y los argumentos presentados por las decisiones de actores claves en esta historia. Todavía estoy compilando y organizando estas fuentes con la posibilidad de volver a los archivos, a los 3 archivos para buscar documentos claves. La etapa preindependencia, por esta etapa, el plan es consultar por la mayoría obras historiográficas, pero para desarrollar más este análisis sobre el crisis y la coyuntura crítica, estoy usando el manuscrito de Víctor Manuel Pérez, que trata de una historiografía de acción comunal, que es útil para entender el creciente movimiento nacionalista, sus demandas y también el creciente enfoque en la demografía racial como una forma de reconstituir la identidad nacional panameño en esta época de los años 30 y 40. Ojalá que pueda también localizar los resultados electorales por la entera provincia de Panamá en los años 52 y 56. Lo que tengo ahora es básicamente más o menos completo, pero falta algunos de las mesas y distritos dentro de la provincia. También estoy en el proceso de desarrollar otras explicaciones alternativas que presentan como explicaciones obvias de la movilización. También quiero acercar más la historia de la comunidad china, por ejemplo, para comparar la experiencia de su formación racial en Panamá y cómo estaban movilizados por los diferentes actores políticos. Si está correcto mi hipótesis, debemos ver un proceso similar con los chinos que también estaban racializados bien fuertes durante esta etapa de la política electoral panameña. Más allá, voy a hacer un caso comparativo con Colombia y estoy al mismo tiempo, ahora mismo, armando una encuesta para probar esta argumentación en Panamá en este año. Y puedo hablar más sobre eso en el tiempo de cuestiones. Pues muchas gracias por la invitación y estoy muy emocionado para escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias, Marcus, por la excelente intervención del día de hoy, como siempre. Tendría que recordarle al público que puede hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma Zoom. Hay una sección en la parte baja de sus pantallas donde pueden agregar sus preguntas y nosotros las transmitiríamos, por supuesto, al conferencista. De todas maneras, aprovecho la oportunidad para preguntarle directamente, Marcus, cuando hablas de una incorporación política de los afrodescendientes panameños alrededor de los años 40 y en adelante, me llaman la atención al menos 2 cosas. Por una parte, claro, estamos hablando de una movilización política de tipo electoral, pero somos muy conscientes de que la población afrodescendiente tenía ya en los años 20 una muy activa participación en el movimiento sindical. ¿Qué reacción podrías darnos para ello en el contraste con lo que estás planteando de los años 40 y en adelante? Y segundo, también algún contraste con la población afro que no era afroantillana y su participación política, que también sabemos que era desde el siglo XIX muy grande y realmente incluso integrada a partidos políticos electorales. Pues es una buena pregunta sobre los sindicatos. Hay un par de libros. Bueno, estoy muy emocionado para leer el libro de Keisha Coronaldi, que acabo de salir. Pero también un libro que tiene un poco de años, de Michael Conniff, que trata de la labor y la colectividad afro dentro de la zona del canal y su movilización. Es bien importante por algunas razones y yo creo que la dirección que tomó la política a incorporar los afros después de la quita de la Constitución de 1441 es en parte porque los sindicatos eran unas
compañeros muy importantes para movilizar contra los Estados Unidos en el ambiente internacional. Habían como una movilización fuerte sobre el racismo que estaba pasando dentro de la zona del canal, que formó como una presión fuerte de Estados Unidos a cambiar su posición hacia Panamá. Y por eso el labor de movilización fuera de las elecciones era bien importante para dar importancia a la posición y la voz y los votos de los afros. Y su segunda pregunta era sobre la población afrodescendiente que no era del Caribe anglófono. Lo interesante, si vemos al censo de 1940, vemos en las instrucciones de este censo un intento de cambiar quién es negra. Y es algo sutil que puede ver en las instrucciones por los enumeradores, que básicamente estaban intentando mover la gente colonial afro dentro de esta categoría mulata hacia mestizo. Había como un intento más o menos para cambiar quién estaba definido como negro y para reservar esta categoría del censo para la población extranjera, más o menos para establecer esta vinculación entre la negritud a un lado y al otro lado esta invasión de inmigrantes. Y esto fue como parte del discurso de la acción comunal que estaba intentando en los años 30 y en los años 40 también para cambiar el sentido de nacionalismo en Panamá desde la ciudad de Panamá y Colón, las ciudades principales del terminal del canal, hacia el interior, donde habían más como una historia de mestizaje, menos visibilidad de las contribuciones afros y más visibilidad de los europeos y la comunidad indígena. Pero interesante, si pagamos atención al trabajo muy importante que está haciendo la Secretaría de la Etnia, que aunque intenta de invisibilizar las contribuciones de los afros en el interior, todavía vemos una historia fuerte de los congos y la cultura y las contribuciones de los afros dentro del interior que provoca algo muy interesante. Es difícil para acercar con datos la presencia de la comunidad afro, pero todavía estaban presentes. Y para ver más cómo enfrentaron entre los afros coloniales y ancianos durante esta época, es algo que tengo que todavía pensar en cómo hacer. Muchas gracias. De parte del público, podemos ya empezar a acercarte algunas preguntas. Pregunta Juan Gelbes. Marcus, ¿cómo crees que ha cambiado la participación política de la población afro entre 1940 a hoy en día? ¿Qué aprendizajes nos dejan tus hallazgos para la política contemporánea? Sí, básicamente este marco teórico yo creo es más o menos útil todavía en entender el comportamiento afro. Vemos en algunos resultados electorales un poco de un acercamiento de los afros al partido PRD en los años 2004 y 2009. En parte por la historia de Omar Torrijos y su hijo, presentando en 2004 como una aproximación a la comunidad afro. Pero también, si pensamos en la política electoral de los años 40, Gerardo Meloni tiene un argumento que yo creo que es bien correcto, que vemos en los años 60 un cambio en el sistema de partidos
más allá de clientelismo y había como más una difusión de los votos de los afros fuera de un partido hacia muchos partidos. Muchos partidos estaban llamando lo mismo, que estamos anti el racismo, estamos pro la comunidad afroantiana y estaban comprando votos y vemos como este voto que estaba bien como nutrido en los años 50 empezar a romper en los años 60 y después con las elecciones después de la dictadura, este legado de clientelismo y de fracturación del voto afro continúa. Pues vemos como el fin del coyuntura crítica o este legado de la coyuntura crítica hasta los años principios de la dictadura en las 60s, cuando cambiaron el sistema de partidos fuertes. Pregunta Marinés Tapiero, durante la dinámica investigativa, ¿qué efecto tuvo movilizarse a lugares claves en Panamá para acceder a documentaciones de tipo físico en el análisis de la dinámica democrática del periodo estudiado? Perdona, una vez Marinés más. Tapiero, la primera de las preguntas que hace. Sí. Perfecto, Parece que pregunta, por lo que me parece entender, es el impacto que tuvo venir a Panamá a hacer esa investigación. Sí, es muy difícil de verdad a encontrar todos estos documentos en algún lugar. Como dije, he tenido a buscar en 3 archivos diferentes, a compilar diferentes datos. Y también este año estaba por un mes en los archivos nacionales buscando datos completos de los resultados electorales de ese año y fue muy, muy difícil a encontrar. Y más aún difícil para encontrar dentro de esos records una documentación sobre la comunidad afro específicamente. Pues han sido como un labor difícil, pero sí, no sé exactamente, solo para continuar a intentar a usar como los historiográficos ya escritos para también acercar más a los archivos que todavía no he buscado por mí mismo. Espero que contestó la pregunta correctamente. Una pregunta que quizá nos podría ayudar a clarificar lo que estás investigando sobre el vínculo de al menos algunos grupos afrodescendientes al proyecto político de la Coalición Patriótica Nacional, que era un partido cuyo líder era el coronel Ramón Cantera. A finales de los años 40, el coronel Ramón Cantera, para abreviarlo mucho, porque fueron años muy, muy intensos en términos de eventos políticos, interrumpe la presidencia de Arnulfo Arias Madrid. Entonces, tú lo que estás diciéndonos es que parte de lo que tú observas de movilización de afrodescendientes hacia la Coalición Patriótica Nacional es en reacción al liderazgo de Arnulfo Arias Madrid. En contrario, o sea, para asociarse con los adversarios, es lo que estás diciendo. Claro que sí, y puede ver en anuncios históricos, por ejemplo, intentos a llamar la atención de los afropanameños a no escuchar a estos partidos que han dicho en el pasado cosas racistas, que ahora están diciendo que votan por nosotros. Había como bien clara un discurso de estos son los que crearon esta situación de desnacionalización y debe votar por un partido que está cometido a luchar contra el racismo. Y vemos una brecha de tiempo en un cambio a ley, pero en fin, la coalición Patriótica Nacional podía como decir que somos el partido antirracista en respuesta a la presidencia de Arnulfo. Ahora sobre esa misma base, Marcus,
de coyunturas críticas. En los años 20 también hay una coyuntura crítica. De hecho, una de las primeras reformas constitucionales para dificultar a los afrodescendientes de origen afroantillano adquirir la nacionalidad panameña y por tanto derechos políticos es del año 28. Si tú no, en lo que va de tu investigación hasta ahora, no se produjo un fenómeno parecido de incorporación a los partidos políticos de la comunidad afrodescendiente en las primeras coyunturas en la que la política panameña adoptó medidas discriminatorias. Sí, hay dos cosas interesantes de estos años de los 20. Primariamente, sí, habían leyes que estaban muy discriminatorias hacia los inmigrantes, pero el Ejecutivo estaba como entre la presión del pueblo, que estaba más nacionalista, y la presión de Estados Unidos, que estaba controlando las leyes, básicamente, para decir que, bueno, es una violación de los tratados y no puede controlar nuestro sistema de inmigración dentro de la zona del canal. Por eso las leyes de los años 20 no estaban tan fuertes que el cambio de la Constitución en 1940. Pero había una pasito hacia la exclusión. Pero el otro lado fuera el hecho de que los antillanos que crecieron o nacieron en Panamá todavía no estaban maduros para votar en los años 20 y por eso no podían ejercer su poder electoral para luchar contra esas leyes. No estaba hasta los años 30 y más aún los años 40 antes que vemos un electorado antillano que tiene el derecho a votar. Muchas gracias. Otro de los participantes pregunta si en algún momento durante tu investigación se ha cuestionado la objetividad de tu trabajo en cuanto a enfocarse en la etnia negra siendo parte de la misma comunidad objeto de la investigación. Claro que sí. Y era como un cambio que tenía que hacer directamente cuando llegué a Panamá por la primera vez. Llegué un par de días antes de las elecciones de 2014, pensando que estaba a punto de observar una política racial como he visto en Estados Unidos, hasta que llegué a la sierra de campaña de Cambio Democrático y vi la gente en la muchedumbre pensando que, wow, este partido tiene muchos votantes afros y me imagino que el partido está llamando a esos votos en una manera racial. Y aprendí a partir de tiempo en entrevistas y encuestas que eso no era correcto, pero estaba parte de mi formación racial, pues tenía que tomar un paso atrás para aprender más cómo la formación de la raza en Panamá y en otros países de la región, para cambiar un poquito mi marco teórico del principio, a acercar más uno que está más acercado a cómo funciona la raza en este contexto panameño. Y es por eso que, aunque me interesa mucho el discurso racial, más me interesa los efectos de la estructura de desigualdad, porque esto sí funciona en Panamá como en Estados Unidos, que las brechas económicas de representación política tienen efectos muy importantes en cómo están movilizados los afros, que podemos ver en los datos claramente. Quizá este comentario que haces nos permite también preguntarte por un grado más de detalle en relación a tus metodologías, porque evidentemente cuando se vota en Panamá no se distingue en los registros al menos quién pertenece a una comunidad étnica u otra al momento de votar. ¿Cómo tú has integrado los datos para poder tener una impresión fidedigna de lo que está sucediendo en términos electorales? Es la gran dificultad en usar los datos electorales para hacer una investigación, bueno,
concreta en el comportamiento electoral de los afros. Es más fácil para usar las encuestas más recientes desde los años 2004 porque está marcado la identidad de la persona y también sus actitudes, sus preferencias y comportamiento. Históricamente estoy intentando usar algunos datos que encontré sobre los nombres de votantes por mesa en la ciudad de Panamá, usando aproximadamente los apellidos anglófonos para aproximar a cuántos de los votos habían de gente antillana. No es algo concreto, puede ser más o menos incorrecto. Hay algunos que tienen apellidos españoles que todavía habían afros o antillanos, y al otro lado habían otras comunidades que tenían apellidos diferentes que no eran afros, pero es una manera de acercar aproximadamente la distribución de los votantes afros a algunas mesas, y podemos ver si también vemos una relación entre cuáles partidos estaban ganando más o menos votos al nivel de mesa o al nivel del centro de votación. Pues es muy difícil sin datos concretos sobre la raza de los votos, pero es una manera de acercar a estos datos. También pregunta otro asistente, ¿cuál es el rol de la población indígena en tu investigación? Si es que has ido ubicando algo al respecto. Sí, ahora mismo son presentes en el análisis de encuestas, pero quiero hacer con cuidado una análisis comparativa entre ambos grupos, porque su formación es tan distinta en Panamá como en otros países de la región. Por ejemplo, si pensamos en los primeros censos de Panamá, básicamente los documentos dicen que no podíamos acercar la comunidad indígena, pues no vamos a contarles o contarlos. Y es una mala forma de estadística estatal, pero básicamente invisibiliza su presencia estadísticamente en una manera que se hace muy difícil hacer como un análisis comparativa con los ancianos. Pero revisando documentos en los archivos nacionales sobre esas elecciones de los años 40, vimos muchos intentos a acercar a la comunidad indígena, especialmente en San Blas o en Gunayala, para movilizar la votación de estas tribus en este momento. Pues podemos ver que al mismo tiempo que los políticos estaban acercando a la comunidad afro como un grupo distinto, estaban básicamente usando un método corporativista a sacar diferentes comunidades. Pues, bueno, no son presentes al centro del estudio, pero sí son como un caso comparativa que hago más como al trasfondo del estudio, porque sí son racializados, pero en una manera distinta. Pregunta otra participante que si considera que la corriente política nacionalista de los años 40 y en adelante pudo tener algún impacto en el grado de participación política, particularmente en las posibilidades de ocupar cargos públicos en Panamá, Marcos. ¿En los años 40 o contemporáneamente? Como me parece, si entiendo bien, que se refiere a como un impacto desde entonces, inclusive hasta ahora, sí. Es una buena pregunta.
vemos en los años 60 especialmente, ah, he notado más presencia de candidatos en los principales partidos afros en la ciudad de Panamá, revisando periódicos que tienen afiches de candidatos. Vemos muchos afros que están presentando en los años 60 especialmente, que yo puedo imaginar está correlacionado con los distritos donde estaba concentrado esta comunidad en la ciudad. Pues sí, había un efecto, y también la Coalición Patriótica Nacional estaba intentando en alguna manera de incorporar la presencia del antillano en la estructura del partido. George Westerman, jefe de clientelar, era muy poderoso en su manera de nombrar otros afros dentro del sistema, dentro de este partido, pero no tengo datos sistemáticamente para correlacionar su presencia en puestos electos. Otra pregunta señala lo siguiente: ¿cuán importante es la influencia norteamericana en la zona del Canal y su tradición racista en la realidad panameña versus otros países de la región con comunidades afrodescendientes similares a la panameña? Bueno, los Estados Unidos estaba haciendo proyectos parecidos en los otros países de América Central durante este tiempo. Usando, no había un canal, pero habían los bananeros y otras formas de industria extractiva, donde usaban mucho la migración de las islas antillanas por una fuerza laboral. La lógica de esa forma de importar gente negra de otro país para trabajar, siguiendo a Michael Conniff, era para justificar un sistema de pago desigual usando las leyes de los Estados Unidos de Jim Crow o de discriminación racial legalizado. Pues yo argumentaría que la presencia de Estados Unidos era tan fuerte atrás de la región que podemos ver un sistema similar en la racialización de antillanos en países como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Honduras, disculpa, Honduras. Una pregunta más, me parece orientada a la forma de trabajar en Maryland. Dice, ¿qué frecuencia e importancia tienen las investigaciones de la corriente hermenéutica orientadas a la identidad en Maryland? Déjame ver la pregunta directamente porque quiero leerlo. Perdón, ¿está en el chat? Está exacto, en la lista de preguntas y respuestas. ¿Qué frecuencia e importancia tienen las investigaciones de la corriente hermenéutica orientadas a la identidad en Maryland? De verdad, yo tengo que sentarme y pensar de eso. Es una pregunta muy difícil para contestar. Si entiendo correcto, es decir que es la influencia de esta perspectiva en la academia de mi universidad. Ok. Sí, hay una comunidad que está creciendo en diferentes maneras de estudiar el comportamiento electoral de la comunidad afro en las Américas a esta universidad. Y también yo diría, estaba hace un par de semanas en un panel con investigadores de la política afro en la diáspora, pues en Canadá, también en Gran Bretaña y en otras partes del mundo.
Y vemos que hay como una vinculación, viniendo que hay estructuras de base similares entre la experiencia de los afros en diferentes partes del mundo que podemos usar como una manera de empezar de desarrollar un tipo de estudio de comparativo de la política negra en una perspectiva más global, para construir estos enlaces entre la experiencia de discriminación y racialización y a ver sus efectos en la política electoral. Pero quiero pensar un poco más sobre eso porque no puedo profundizar más de esto a ese momento. Otra pregunta es de la compañera Tamara Martínez. Me gustaría saber si has podido incorporar a tu investigación algo sobre la participación femenina afrodescendiente, sobre todo en los años 20 y 30, cuando surge una fuerte participación femenina en general a través del Partido Nacional Feminista, además de las mujeres de los sindicatos y de otras agrupaciones en el país. De verdad, si me puede pasar algunas fuentes de eso, porque no he visto a este momento este enfoque en la política de la mujer negra en los años 20 y 30 y me gustaría leer un poco más, porque vemos en este momento contemporáneo especialmente la visibilidad de la fuerza de la política de la mujer negra en la movilización política dentro y fuera del sistema electoral. En este momento he usado más la estructura general, no a este momento interseccional, aunque yo sé que es una debilidad ahora mismo de teoría. Pero si hay, yo voy a buscar un poco más sobre el rol del mujer en los sindicatos y movilización sociales en los años 20, porque no sabe mucho de eso, aunque yo creo que el libro de Keisha Coronelli trata más. Pues voy a buscar, gracias por esa referencia. También se pregunta, sobre la base de lo que mencionaste en tu conferencia, que ibas a hacer un estudio con Colombia o sobre Colombia. ¿Puedes contar un poco más sobre cómo vas a hacer esa conexión entre los dos casos? Sí, estoy intentando entender un poco más si he identificado la coyuntura crítica en Panamá en la presidencia de Arnulfo Arias, o quizás como sugiero a Salvador un poco antes. Básicamente el mecanismo en esta coyuntura es la exclusión y la reintroducción de la comunidad afro después. Vemos en Colombia algo interesante, que durante el siglo XIX había una fuerte movilización de comunidades afros en la política electoral, específicamente dentro del Partido Liberal. Y cuando entramos en el siglo XX y estaba la hegemonía del Partido Conservador, habían quitado el derecho de la votación de la gente sin propiedad, que básicamente era una gran cantidad de afrodescendientes, por un número de décadas. Y cuando reintroduce el derecho de votación universal masculino, vemos que todavía sigue la participación elevada de los afros en el Partido Liberal, en contraste del Partido Conservador. Pues vemos como esa misma vinculación, que ese proceso de exclusión histórica racializada puede tener como un efecto puede decir como backlash o respuesta, que puede crecer el poder electoral o la concentración electoral de esos grupos cuando se reintroduce en el partido o el sistema electoral. ¿Sí? Es una pregunta básicamente sobre los derechos de votar de personas que tienen Origen extranjero.
Sí, es bien interesante, es bien importante porque vemos la migración puede ser utilizado con una manera de asegurar el poder del sector que ya tiene poder y excluir la posibilidad de la introducción de otras perspectivas. Y por eso es bien importante que todos los seres que viven en una territoria que están dependiente de la respuesta del Estado por su calidad de vida, que tienen el derecho de votar, de participar, de ser escuchado por el Estado. Y tenemos este mismo problema en Estados Unidos con nuestro sistema de inmigración, donde mucha gente queda en Estados Unidos por años sin una voz que el gobierno tiene que reconocer. Y esto no es una democracia, es una forma de claramente institucional de exclusión. Bien, Marcus, yo creo que ha sido una jornada estupenda, muchas preguntas, temas muy interesantes que se han abordado. Solemos hacer en este tipo de eventos dejar al final una última oportunidad para que el conferencista, si quiere aclarar algún punto o completar alguna idea que dejó sin desarrollar, pues pueda dirigirse al auditorio. No sé si quieres decir algo. Solo quiero decir gracias por estas preguntas. Yo voy a guardar este chat para pensar un poco más. Pero es un gusto continuar a estar en conversación con esta comunidad porque como un académico en Estados Unidos, a mí no vale nada mi investigación si no se interesa la gente de quien estoy escribiendo. Por eso me da mucha... me hace muy contento que todos están aquí para conversar conmigo y yo quiero continuar a aprender con ustedes y compartir lo que estoy aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Marcus, y, por todo lo que haces y gracias al auditorio. Han hecho la jornada muy amena con ese gran número de interesantes preguntas. Esperamos verlos en las próximas actividades del INED. Ya saben que todas las conferencias se quedan grabadas en el canal de YouTube del Instituto y pueden consultarla posteriormente con entera libertad. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.